Dios, bastante gusto que poco a poco los hermanos vayan reintegrándose a la iglesia, ¿verdad? Tenemos también hermanos nuevos que han llegado a la congregación durante este tiempo difícil. Vamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24 al 27. Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 27. Dice así a la letra, dice: algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo, versículo 25, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré a llamar otra vez. Versículo 26. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo un sucesor como sucesor a Porcio Festo. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a orar, hermano, ore por mí, para que Dios traiga una palabra a su vida. Señor Padre, bendito Dios, todopoderoso Señor. Mi Dios, estamos delante de su presencia, primeramente reconociendo, Señor, que somos pecadores, mi Dios. Tenga usted misericordia de cada uno de nosotros, Señor. También le suplicamos, Señor, que usted traiga una palabra al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. El título de este sermón: he decidido, o sentí en mi corazón, titularlo Coqueteando con el Evangelio. Una vez más, coqueteando con el Evangelio. De acuerdo al diccionario, la palabra coquetear significa tener una relación en un negocio, en una o con una creencia, sin tener nada en serio. Otro diccionario lo define: sin comprometerse. Esa es la definición, ¿verdad?, de la palabra coqueteando. Y otra de las connotaciones o sinónimos de la palabra coquetear significa jugar, solamente un juego. Pero basado en el principio del primer diccionario de tener una relación por cierto tiempo, sin comprometerse, sin tener nada garantizado.
podemos nosotros comprender y entender por qué causa muchas personas llegan al Evangelio, pero pasado un año, 2 años, tal vez meses, optan por dejar el Evangelio. No llegan al nivel de un compromiso con Dios. Sí permanece por cierto tiempo, pero cuando Dios empieza a tratar con sus vidas, a que tengan un compromiso con Él, optan por alejarse del Evangelio. Tenemos, por ejemplo, personas que por cierto tiempo estuvieron caminando en el Señor. Por ejemplo, el pastor Joshua Harris, un pastor cristiano que escribió muchos libros que han sido de bendición para el cristianismo. Uno de esos libros vendió 1.2 millones de ejemplares. Él declara en una de las entrevistas, declara y dice: yo abandono el Evangelio. Dejó la iglesia, dejó el Evangelio, porque nunca llegó un verdadero compromiso con Dios. Una cosa es declarar el Evangelio, predicar el Evangelio, y otra cosa es abrazar el Evangelio, amar al Evangelio. Podemos nosotros proclamar ese Evangelio sin realmente estar enamorados del Evangelio. La cantante Diana Mendiola es una cantante de música cristiana, o lo fue por cierto tiempo. Declaró y dijo: me arrepiento de haber sido cristiana. Me arrepiento de haber estado en el Evangelio. Estuvo por un tiempo, coqueteó con el Evangelio, jugó con el Evangelio, pero no hubo una seriedad, no abrazó el Evangelio. Y lo que Dios demanda, lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, no es, hermano, de que nosotros únicamente proclamemos, sino que amemos su Evangelio. El cantante del grupo conocido Hillsong, de nombre Marty en inglés, Marty Sampson, renunció a la fe cristiana. Fueron circunstancias distintas, pero cada uno de ellos solamente coqueteó con el Evangelio. Entonces esto, hermano, es posible cuando una persona realmente no se ha comprometido con el Evangelio, cuando una persona realmente no ha logrado amar al Evangelio, no únicamente a Dios, sino a su palabra. Porque si yo amo a Dios, independientemente de eso, o como consecuencia, si yo amo a Dios, como consecuencia yo tengo que amar el Evangelio. Y vemos aquí nosotros a Pablo, que estaba preso, y la gente, los judíos, los principales de las sinagogas, los escribas, los fariseos, acusaban a Pablo de haber hecho un alboroto, de haber trastornado
a la gente con el cristianismo. Era el único pecado por el cual Pablo estaba preso, porque él predicaba el evangelio, pero no era como los judíos lo acusaban. Llegó el momento donde Félix, el cual era el sacerdote, el que estaba allí encargado, el cual tenía la autoridad de liberar a Pablo o ponerlo más tiempo preso, estaba en el juicio de Pablo, y alguien lo llevó a juicio y lo acusaba. Le decía: este hombre ha hecho tales cosas. Pero cuando Félix confrontó a Pablo y le dijo: ¿por qué cosas estás aquí? ¿Por qué te acusan? Pablo, en su defensa, empieza a hablar y dice: lo que ellos dicen de mí no pueden probártelo. Solamente dice: lo que sí reconozco y acepto es que he predicado el evangelio, pero no como ellos dicen, que he perturbado a la gente, que he molestado a la gente. Félix lo escuchó la defensa de Pablo, al mismo tiempo estaba escuchando la defensa del evangelio, y le dijo: vete, después te escucho. Si algo nosotros tenemos que hacer, hermano, una de las obligaciones es defender el evangelio. Nunca avergonzarnos del evangelio del Señor. Pablo estaba, hermano, jugándose su vida, jugando su libertad, pero él no negó que él estaba predicando el evangelio, porque él abrazaba el evangelio. Y leímos nosotros que pasado un tiempo se hizo otro juicio, y Félix ya no venía, hermano, solo, sino que ahora traía a su esposa Drusila. Dice la escritura, donde leímos en el versículo 24, dice que vino con su esposa Drusila. Ya no venía solo Félix, sino ahora venía con su esposa, una mujer judía. Y hago mención de esto para que usted entienda algo. ¿Quién era Drusila? Drusila era nieta o hija de Herodes Agripa I, el cual fue el que mandó a decapitar a Jacobo. Pero era nieta también de Herodes el Grande, el que hizo la matazón de los niños de 2 años. Entonces era una mujer que era una mujer pervertida por causa de que había vivido en un ambiente de perversidad, en un ambiente, hermano, no apropiado para un judío. Y Félix, dice la historia, que era un hombre inmoral. Drusila era su tercera ex esposa. Y también nos cuenta la historia que Félix le había robado la mujer a otro hombre. O sea, que Drusila era casada cuando conoció a Félix, concibieron matrimonio y empezaron ellos a vivir otra vida llena de una perversidad moral. Pero fijémonos en esto, hermano. Dice que Félix, cuando mandó a llamar a Pablo, Pablo empezó a predicar el evangelio, empezó a discernir acerca de 3 puntos. Un mensaje le dio Pablo a esa gente.
Pablo conocía, Pablo sabía, al grado, hermano, de conocer qué tan perverso era su acusador juntamente con su esposa. Y Pablo habló un mensaje el cual contenía 3 puntos. Primero, en el versículo 25, Pablo le habló un evangelio que contenía 3 puntos, y el primero era de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero. Y empezamos nosotros a ver, el primer punto de Pablo era que las obras que Félix y su esposa estaban haciendo no eran obras de justicia. Y empezó a hablarles a la conciencia de ellos. Y la palabra empezó a hacer el efecto en el corazón de ellos. Ellos escucharon el evangelio, pero dice la escritura que cuando Félix escuchó de esos 3 puntos, y cuando llegó al punto final de que tenía que haber un juicio, dice la escritura que Félix tuvo miedo. Escuchó, pero el evangelio, tuvo miedo, tembló, pero no recibió el evangelio, sino que le dijo a Pablo: ya basta, ya no me prediques más de este camino, ya no me prediques más de Jesucristo. Pero tuvo miedo al evangelio. Y dice la escritura que lo empezó a llamar constantemente. Dice, pero cada vez que Félix mandaba llamar a Pablo, dice que él esperaba que Pablo le diera dinero para soltarlo. Hace 2000 años que eso lo escribió, y la cosa no es diferente hoy. Nada nuevo hay debajo del cielo. La historia es la misma. Lo que cambia son los protagonistas. Entonces Félix esperaba dinero, esperaba un soborno. Por 2 años estuvo esperando un soborno y no llegó. Llegó el tiempo de su reemplazo. Y Félix, por querer, hermano, congraciarse con los judíos, por querer quedar bien con la gente, dejó preso a Pablo, dice la escritura. Pero no se le olvidó el mensaje de la justicia. Pablo estaba predicando la justicia, y yo puedo, no dice la Biblia exactamente de qué justicia le estaba hablando, pero sin duda alguna le estaba diciendo, hermano, que las cosas que él hacía no eran la justicia de Dios, que la manera en que él se conducía no era agradable delante de Dios. Los judíos, los escribas, los fariseos, ellos se justificaban. Ellos pensaban que sus justicias eran aceptables delante de Dios. Ellos se justificaban en la ley, en los conocimientos de los mandamientos de Dios. Cumplían la ley, enseñaban la ley, pero sus justicias eran diferentes a lo que la ley decía. Por eso el Señor una vez dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ciertamente la enseñanza era buena, la instrucción era correcta, pero su accionar iba en contra, o sus justicias iba en contra de sus enseñanzas. Por eso también el Señor nos dice: si vuestra justicia, ya hablando a la iglesia,
hablándonos a nosotros, y dice: si vuestras justicias no fueren mayor que la de los fariseos, tampoco ustedes podrán entrar al reino de los cielos. Entonces Pablo empezó como dicen por ahí, a pisar el callo a Félix donde le dolía, y dice que tuvo miedo porque las justicias que él hacía eran contrario a lo que él creía y la enseñanza que él realmente tenía. Entonces Dios dice a nosotros que las personas que únicamente coquetean con el evangelio no pueden cambiar sus justicias. ¿Por qué no pueden? Porque realmente, amado hermano, no han logrado abrazar el evangelio en sus corazones. Entonces, mis justicias pueden ir en contra de mi enseñanza, o no de mi enseñanza, sino en contra de las enseñanzas del maestro. Hay un dicho que decimos en México, y que decimos: tus obras no me dejan oír tus dichos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros dichos van en contra de nuestras obras. Y era lo que Pablo estaba disertando con ellos, discutiendo con ellos, que era necesario que Félix dejara, hermano, esas injusticias que él estaba haciendo. Él escuchó el evangelio, pero no abrazó el evangelio. Y muchas personas en la palabra de Dios oyeron del evangelio, pero nunca amaron al evangelio. Y tenemos el ejemplo de Judas. Judas caminó con el maestro. Judas fue enseñado con el maestro. Vivió con el maestro. Creció, se puede decir, creció el evangelio ahí alrededor de él. Pero él nunca se comprometió con el evangelio. A tal grado, hermano, que llegó a traicionar al maestro. Y de una u otra manera, hermano, yo creo que muchas veces nosotros hemos traicionado al maestro. Tal vez no de la misma magnitud en que Judas lo hizo, pero de una u otra manera traicionamos al Señor Jesús. Esas justicias, los fariseos, la gente muchas veces su justicia se basa en lo que conocen de Dios. Fíjese bien, Pablo declara en un pasaje, y dice Pablo: en cuanto a la ley irreprensible. Y ciertamente Pablo dice: en cuanto a la ley yo soy irreprensible. Pero luego dice: pero cuando vino el evangelio, conocí el evangelio, el pecado me mató. O sea, cuando vino Jesucristo, cuando vino el evangelio, abrazó el evangelio, y el pecado que estaba en él le dijo: tus justicias no son las justicias que Dios espera de ti. Por eso también después declara y dice: Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya no dijo yo era irreprensible, dijo yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, absolutamente todos, somos unos viles pecadores. Amén. No hay ni uno en el mundo que diga que no es pecador diciendo verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo diciendo verdad? Porque hay algunos que dicen
que ellos no pecan delante de Dios. Cuando la palabra nos declara muy enfáticamente y dice que no hay justo ni aún uno. Y si Dios dice que no hay justo ni aún uno, eso nos hace a nosotros pecadores y hace que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Mejor dicho, de otra manera, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abrazar al Señor? ¿O cuál es la evidencia de nosotros, el que nosotros hemos abrazado el Evangelio? Es, hermano, demostrando o cambiando nuestras justicias a la justicia que Dios declara de nosotros. No jugando con el Evangelio, no coqueteando con el Evangelio. Yo creo que la palabra coqueteando es muy clara para nosotros, al menos que en otro país la palabra coquetear tenga otra connotación, pero en la mayoría que estamos aquí entendemos muy claramente lo que significa la palabra coquetear. Fíjense bien, Mateo 23, versículo 23. Fíjese bien, en Mateo capítulo 23, de versículo 23 en adelante, nosotros encontramos 7 ayes. Y no son ayes de placer, no son ayes de gozo, de alegría, sino son ayes de sufrimiento, ayes de juicio, ayes de condenación. Y el primer ay dice así: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces los maestros de la ley, sus justicias eran más basados en mandamientos de culto conforme a cumplir las fiestas, el sábado. Pero en cuanto a lo moral, ellos no cumplían la ley moral de Dios. Entonces Dios les llama hipócritas, fariseos, y nos manda a nosotros que hagamos nosotros lo que es importante o más importante, sin descuidar lo otro. O sea, los fariseos pensaban que lo moral no era, entre comillas, tan importante. Ellos pensaban que lo más importante era únicamente obedecer los mandamientos de culto concerniente a fiestas y a ordenanzas. Pero todo lo que concernía en lo que es moral no le daban la importancia. Mas sin embargo, Dios ahora en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que si alguno de nosotros mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Amén. La palabra nos dice también que alguno que no ame a su hermano es homicida. No un homicida literalmente, pero es
un homicida espiritualmente. Entonces ahora Dios nos trae a nosotros y nos pone al mismo nivel o a un grado mayor lo que es moral en cada uno de los hijos de Dios. Demanda, en otras palabras, hermano, que el Hijo de Dios debe de vivir una vida en santidad. Pero fíjese bien lo que estamos diciendo, ¿ok? Porque no hay hombre en el mundo entero que viva una santidad perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que aún las estrellas están sucias delante de su presencia. Y no hay nadie que llegue a ese punto de santidad. Si las estrellas están sucias delante de su presencia, cuanto más nosotros que somos más que polvo. No hay justicia, hermano, perfecta de los hombres ante Dios. Pero lo que Dios estaba demandando de Félix a través de Pablo era que él tenía que cambiar su justicia. Y empezó Pablo, se fue. Pero el segundo punto que le habló fue de tener un dominio propio. ¿Qué es, hermano, tener dominio propio? Dominio propio no es no enojarse. El dominio propio, hermano, significa vivir la voluntad de Dios. ¿Y quién tiene dominio propio? ¿O de dónde viene ese dominio propio? El dominio propio es un don de Dios dado a sus hijos por su gracia y por su misericordia para poder resistir a la tentación. ¿Me entiendes? Porque de nosotros mismos no podemos resistir la tentación. Amén. De nosotros mismos no podemos soportar cuando el diablo lanza sus dardos, cuando el diablo nos provoca. Ese dominio propio nosotros lo recibimos por Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, y podemos ser fuertes al pecado, resistir a la tentación y controlar los deseos pasionales que batallan contra nuestra alma. Por eso Pablo le dijo a Félix, le habló del dominio propio, como diciéndole: tú no puedes controlar tu deseo, y le robaste de la mujer a aquel hombre. Era lo mismo que Juan el Bautista le predicó a Herodes. Fíjese que Herodes escuchó el evangelio, coqueteó con el evangelio y le gustaba oír a Pablo que le predicara. Lo mandaba a llamar también que le predicara del evangelio. Y dice, hermano, la escritura, que Herodes quería liberar a Juan. Pero cuando Juan le dijo: hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, dice que Herodías, la mujer de Herodes, mandó a decapitar a Pablo. A Juan. Juan le estaba diciendo: ustedes no tienen dominio propio. ¿Cómo es posible que un hombre le robe la mujer a su familiar? Es lo mismo que le estaba predicando Pablo, lo mismo que estaba predicando Juan, lo mismo que estaba predicando o predicó el Señor Jesucristo. De tener nosotros, hermano, un dominio propio. No es que no seamos tentados, porque somos tentados. Amén. ¿Sí o no? Somos tentados cada uno de nosotros. Pero una cosa, hermano, es ser tentado, y otra cosa es ceder a la tentación. Y si yo no tengo, hermano, dominio propio de parte de Dios,
nosotros somos presa fácil de Satanás. Por eso Pablo está diciendo a ustedes, está hablando del dominio propio. Dice, no seas perverso, no seas así, no seas de esta manera. Tenemos que vivir demandando a Félix y a su esposa que tenían que vivir una vida en santidad. Un hombre llamado Job dijo, no pondré cosa inmunde delante de mis ojos. Era tanto, hermano Job, que quería agradar a Dios. Su deseo por el evangelio era, hermano, que ni aún con la vista él quería ofender a Dios. Ese debe de ser nuestro deseo. Señor, no permita, Señor, que yo peque con mis ojos. No permita, Señor, que yo desee a la mujer de mi prójimo. No permita, Señor, que yo sea arrastrado, hermano, porque sabe que nuestra humanidad es traicionera. Dice la palabra, puede el hombre, hablando, cuando dice puede el hombre, no únicamente se refiere al hombre, se refiere también a la mujer. ¿Puede el hombre caminar en las brasas sin quemarse? ¿Podemos nosotros prender una leña, una fogata, quemar bombones en la fogata? Y ya cuando están las brasas, podemos caminar nosotros en las brasas, sin zapatos, sin quemarnos. ¿Será eso posible? ¿Verdad que no? Por eso Dios dice, ¿puede el hombre caminar en las brasas sin quemarse? Y muchas de las veces, mi amado hermano, ¿por qué nosotros no tenemos el dominio propio? ¿O por qué nosotros traicionamos a Dios? Muchas veces es porque nosotros coqueteamos con el pecado. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón no tenía dominio propio. Esa falta de dominio propio, llegó el momento, hermano, que lo traicionó. Y dice la escritura que él caminaba y él vivía, hermano, una vida, pero él no sabía que Dios lo había abandonado. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. No podemos nosotros, hermano, fíjese bien, si nosotros sabemos en qué área yo soy atraído y en qué área yo puedo ser seducido, lo que yo tengo que hacer es evitar esos momentos, es con esa persona, es apartarme de ese lugar que me lleva a la tentación, me mueve. Y es posible que yo caiga, yo tengo que apartarme. Yo no puedo decir, es que mi carne es débil. Yo no puedo decir, es que todo el mundo cae, por eso caí. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que José era seducido, era provocado todos los días. Pero dice la Biblia que él no cayó. ¿Por qué? Porque él tenía dominio propio. Él sabía, hermano, en quién había creído. Pastores han caído. Grandes evangelistas han caído. ¿Y por qué? Porque no han tenido un dominio propio de las pasiones que batallan contra sus almas. Y han dejado y han abandonado el camino de Dios. Platicaba ayer con otro pastor concerniente a este tema del dominio propio.
Y él me preguntaba cuál era mi pensamiento acerca del adulterio. Yo le comentaba que tenemos un Dios de misericordia. Tenemos a un Dios de amor que perdona y levanta al caído. Y le comentaba que si la persona ha fracasado, pero la persona se arrepiente de todo su corazón, cambia su mala justicia por otra justicia, puede alcanzar el perdón de Dios. Amén. Pero también le explicaba, yo puedo comprender, digo, yo no justifico eso, pero yo puedo comprender todavía, no que esté de acuerdo, no, pero puedo entender, comprender cuando un joven, por causa de su inexperiencia, por causa de su descuido, anda con los jóvenes, con las muchachitas y cae. Todavía lo puedo entender porque es un joven. No que esté de acuerdo, quiero que se entienda eso, pero puedo comprenderlo. Ya a una persona que ya tiene años en el evangelio, está maduro con el Señor, ya tiene un ministerio, la cosa es diferente. Pero aún así, hermano, Dios puede perdonarnos. Amén. Si nosotros, hermano, para poder controlar eso, hermano, esas pasiones que están en nosotros, todos los que estamos aquí tenemos pasiones. Amén. Si alguien me dice, yo no tengo pasiones, es que estás muerto. Solamente un muerto, hermano, que está tieso, no siente pasiones. Pero ¿cómo la vamos a poder controlar, hermano? Por muy fea que sea la hermana, tiene pasiones. ¿Sí o no? Amén, que sí. Entonces, fíjense bien, ¿cómo podemos controlar eso? Demandándole a Dios que nos dé dominio propio. Por esa causa, hermano, no es bueno, no es aconsejable, no como ley, no es aconsejable que personas de distinto sexo anden solos mucho tiempo. Es importante guardar nuestras distancias. Amén. Es importante respetarnos los unos con los otros. Es importante honrarnos los unos con los otros. Yo no puedo, fíjese bien, hermano, si algo el diablo quiere destruir, no es a la gente que no conoce del Señor. Si alguien quiere destruir, es a nosotros, a la iglesia del Señor. Y yo no puedo estar con una mujer, hermano, en una situación incómoda, solo con ella, y yo no puedo decir, yo no voy a caer. No. Amén que no. ¿Por qué? Porque las pasiones, la inmundicia que está en cada uno de nosotros. Si no tenemos dominio propio, somos presa fáciles. Fíjense bien, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos nosotros, hermano, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entramos al tercer punto que Pablo le habló a Félix. Le habló, hay un juicio venidero. Un día Dios te va a llamar a cuenta por todo lo que tú has hecho, que le quitaste la mujer a ese hombre. Dios te va a llamar a cuenta que llevas 3 matrimonios, que has hecho eso y lo otro. Tú vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que Félix tembló porque entendió que había un juicio. Jimmy Swaggart, un gran evangelista,
No tenía dominio propio. Fracasó una vez, otra vez, drogas, alcohol. Y uno de sus ayudantes, muy cercano a él, que lo amaba y lo estimaba, le decía: deja estas cosas. Dios te va a traer a juicio. Cambia tu manera de hacer las cosas. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque Dios te llevará a juicio. Y él declaraba: yo soy el siervo de Dios, no me digan nada. Pero llegó el momento, hermano, que Dios lo sacó a la luz y lo llevó a un juicio y lo avergonzó delante de todo el mundo. 1 Corintios 4:5. Dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto. Él pensaba, hermano, que nadie sabía. Cuando la prostituta le preguntaba, le decía: ¿tú te pareces a Jimmy Swaggart? Él decía: es lo que me han dicho, pero no soy yo. Lo escondía. Dice: él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Por qué, hermano? Porque llegará el momento, hermano, el juicio de Dios es real. El juicio de Dios, hermano, no es como muchos piensan, hermano, que solamente pura misericordia, y piensan que nunca serán reprendidos por parte del Señor. Dice: Dios sacará lo que está oculto y lo traerá a la luz. ¿Cómo podemos nosotros escondernos de Dios? Aunque cerremos las puertas y le pongas tu seguro por dentro, y tú digas: nadie me ve, mi papá, mi mamá no sabe lo que yo estoy viendo en el computador, no sabe lo que estoy viendo en el teléfono. Delante de los ojos de Dios está descubierto. Aunque borres los mensajes, aunque borres los textos, aunque borres todo lo que ves, aunque borres todo tu historial en la internet, delante de Dios no se puede borrar. Amén. ¿Dónde podemos nosotros escondernos? Por eso Pablo hablaba, y por esa causa Félix estaba temblando, como diciendo: wow, este juicio es real. Pero ¿abrazó el evangelio Félix? No. ¿Aceptó la fe? No. Y ese es el problema, hermano, que la gente, hermano, cuando oyen hablar del juicio, cuando oyen hablar del evangelio, del infierno, prefieren mejor alejarse que abrazar al evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? Coquetearon por un tiempo, pero después dejaron el evangelio. Félix tembló, hermano. Y fíjese bien, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a mí me hace temblar. Cuando yo leo, hermano, y me dice a mí: tú que predicas a otro, tú que le dices a otro que no hagas esto y tú lo haces, óigame, a mí me hace temblar. Cuando dice: tú que dices esto, pero tus acciones son otras, tú piensas que no vas a ser castigado, se me ponen los pelos de punta. No de la cabeza, porque pues yo tengo poquitos, pero mi piel, hermano, como que se siente y digo: wow.
pensamos, hermano, que porque nosotros leemos, que porque vamos a la iglesia, que porque cantamos, porque hacemos tales cosas, el juicio de Dios no caerá sobre vosotros. Sí. Si vuestras justicias no son mayores que la de los escribas y los fariseos. Me ponen a temblar. Hay dos grupos de personas. El que tiembla y cambia, y está el que tiembla y no le importa el juicio. Y alguien podrá decir, hermano, pero es que el Antiguo Testamento era un poco más dura y ahora estamos en la era de la gracia, en la cual somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, Dios me da el derecho de vivir una vida como yo quiera vivir. Dicen los gringos, that is wrong. That is not right. That's not what the Bible says about the grace of Jesus Christ. No es lo que la Biblia dice acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Isaías 66:12. Mira a quién mira a Dios. Escuche, ponga atención en esto. Isaías 66:12. Parece que dije 2, ¿ah? Porque así dice el Señor: hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados y llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Vosotros seréis amamantados. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Fijémonos bien, hermano, el grupo que tembló. ¿Cuántos tiemblan a la palabra de Dios? ¿A quién mira el Señor? Dice, yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Hermano, si tú lees la palabra, y los juicios que están en la palabra no te hacen temblar, no te redarguye en tu corazón, tú tienes un problema. Amén. Tú tienes un serio problema. No únicamente un problema, tú tienes un serio problema. Quiere decir, hermano, si tú no sientes ningún remordimiento, dolor cuando tú lees los juicios de Dios, quiere decir, hermano, que tú te estás muriendo espiritualmente, que tu mente ha sido cauterizada a tal grado que el pecado ya no sientes dolor, ya no sientes nada, porque tu mente ha sido cauterizada. Por ejemplo, las personas, con mucho respeto, porque sé que hay gente que tiene diabetes, ¿verdad? Llega el momento, hermano, donde partes de su cuerpo se van muriendo poco a poco. Amén. A veces la mano ya no la sienten, los dedos, está perdiendo sensibilidad a la misma vida, ¿verdad? Últimamente me he cuidado para no, pues, sufrir de eso. Pero luego me ponen un chocolate caliente enfrente, me ponen unas conchas de chocolate, me ponen carne asada. Óigame, pues así como uno se va a cuidar. Amén. Fíjate bien, hermano, cuando tú no sientes, te estás muriendo espiritualmente. Si no tiemblas a los juicios, tienes un serio problema. Éxodo 20, versículo 18. Dice que la presencia de Dios descendió en el monte, ¿verdad? Dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo
y se mantenían a distancia. Temblaban de miedo, acuérdate. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él. ¿Y qué? Y no pequen. Entonces muchas veces Dios viene, nos hace temblar para Él poner su temor de Él en nosotros y nosotros no pequemos. ¿Entendiste? No tengan miedo. El pueblo tembló, pero ¿saben qué? Ellos hicieron algo, reaccionaron y quisieron que Moisés intercediera por ellos para que les dijeran qué es lo que ellos tenían que hacer. Miraré a aquel que tiembla mi palabra, dice el Señor, y que es humilde de corazón. El juicio es verdad, hermano. El juicio es real. El infierno, hermano, es real. A la gente no le gusta que le hablen del infierno. Quieren hablar únicamente del cielo, del paraíso, de las bendiciones. Pero muy poco se habla, hermano, del infierno. Dice la Escritura, hermano, que todos un día estaremos delante de Dios. Hay un pasaje muy bíblico donde dice que muchos llegaron ante el Señor y le dijeron: Señor, nosotros hicimos sanidades en tu nombre. Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor como: ¿Really? Are you sure you did it under my name? Really? Is that true? Is that for real? Or are you kidding? Are you kidding me? Esa es la palabra que muchos llegaron ahí, le empezaron a decir: estamos en la iglesia. Y al final el Señor los escuchó, pero al final el Señor dijo: apartaos de mí, no os conozco. No sé quiénes son ustedes. Félix y Pablo, un día Félix estará delante de la presencia del Señor y no podrá tener excusa, no podrá decirle al Señor: Señor, yo no supe del Evangelio. Porque si él dice: nadie me habló del Evangelio, el Señor le va a contestar: Pablo te habló del Evangelio, pero tú no abrazaste el Evangelio. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él testificó de mí, te enseñó que era necesario que tú cambiaras, que dejaras tus malas justicias, y te habló de este juicio, pero tú no quisiste. Ese es el problema, que mucha gente no cree en que un día, hermano, llegará el juicio de Dios, que nos garantiza. En el año 90 o más para atrás, no recuerdo exactamente el año, en la ciudad de Chicago, Illinois, un pastor, un predicador predicó e hizo la invitación a aquellas personas que no querían aceptar al Señor, un mensaje de arrepentimiento, y dijo estas palabras: que te garantiza que mañana tú vivirás. Al poco tiempo, a la semana de que dio ese sermón, muchas ciudades de la ciudad de Chicago fueron incendiadas y muchos de los oyentes del Evangelio murieron ese día. Y tú lo puedes checar en la internet si gustas, para que veas que no te estoy diciendo mentiras. Y ese es el problema, es que a veces pensamos, hermano, que vamos a vivir mucho tiempo. ¿Qué te garantiza?
A veces pues, yo después cambio mi parecer, después abrazo el evangelio. Ahorita, decimos en Guerrero, le vamos a dar vuelo a la hilacha. ¿Qué nos garantiza eso? Amén. El juicio está a la puerta. El hacha aquí se está puesta a la raíz de los árboles, dice el Señor. Entonces, hermano, fíjese bien. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Por eso nos gusta también leer el Nuevo Testamento, porque muchos dicen es que el Antiguo Testamento era distinto, era más cruel. Y yo te digo, hermano, que es más difícil, hay más responsabilidad en la gracia que en la ley. Amén. Es más alta la gracia, como dije al principio, que si tú miras a una mujer, con tan solamente mirarla, ya pecaste con ella en tu corazón. Es considerado adulterio. Amén. Dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿Y quién es aquel que nos amonesta del cielo? Dios. Amén. ¿Cómo si no escaparon? Versículo 26. Dice, en aquella ocasión, se está refiriendo a Éxodo 20, donde acabamos de leer. Fíjense bien. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Y por qué? Versículo 27. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezcan las inmovibles. Así que nosotros, versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Cómo se agrada a Dios? De mi adoración con temor y reverencia delante de su majestad. Es de la adoración de la cual se agrada a Dios, con temor reverente. El juicio es real. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Podemos entender entonces por qué Félix se espantó. Pero ¿cambió sus justicias? ¿Cambió su parecer? No. Entonces hay personas, hermano, que saben de esas cosas, que miran el infierno en la palabra de Dios, pero no cambian su parecer, no abrazan el evangelio, simplemente coquetean con el evangelio. Miran el evangelio únicamente, hermano, como una simple religión, y el evangelio es más que una religión. Amén. Tenemos que abrazar el evangelio, enamorarnos del evangelio, porque al hacer esto, estoy amando a nuestro Dios. Nos habla a nosotros, cuanto más nosotros, o sea, a la iglesia, tenemos que, o no tenemos que rechazar al que habla, porque a veces pensamos y decimos, oh, el pastor
o los predicadores hablan muy fuerte. O no me gusta esa enseñanza, no me gusta esa palabra porque me confronta y me hace sentir mal. Cuando yo tomo esa actitud, cuando yo digo el hermano me está tirando a mí, cuando yo tomo esa actitud, hermano, yo estoy rechazando al que reprende desde el cielo, al que me está hablando del cielo y no al predicador. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, lo que nuestra alma necesita oír. Pero ¿qué es, hermano, lo que normalmente se vive en el cristianismo? Un pasatiempo. Nada más. Y no hay palabra sólida que nos redarguye, hermano, que nos hace cambiar. Y yo quiero, hermano, que la palabra a mí me regenere, me cambie y me transforme. Porque si yo mismo no soy transformado, yo mismo puedo ser llevado al juicio delante de Dios. ¿Entiendes? Mateo 13. ¿Por qué Dios nos habla? O porque Dios habla a su pueblo muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y les habla de que dejemos las cosas de este mundo, que dejemos todo aquello que nos estorba para seguir a Cristo. Fíjate por qué. Mateo 13:13. Fíjense bien. Por eso les habló a ellos en parábolas. ¿A quiénes ellos? A los que no lo recibieron. A ellos les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Versículo 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no recibirán. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por eso le habló con parábolas a aquella gente. Porque los hermanos le dijeron: Señor, no entendemos lo que dices en parábolas. Después dijo el Señor: también a ustedes necesitan que yo les explique lo que estoy diciendo en parábolas. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que entender, hermano, que algo que Dios ama más, que no hay nada más que Dios ame que a sus hijos, que a su iglesia. Por esa razón, Dios estaba hablando de una manera, hermano, para que su pueblo se volviera a Él. No porque Dios quería que la gente se fuera de Él, que la gente se alejara de Él, sino para que la gente, hermano, temblara su palabra, se acercara a Él y así ellos pudiesen alcanzar salvación. No juguemos con el Evangelio. No coqueteemos con el Evangelio. Dios quiere un pueblo comprometido. ¿Quién de vosotros, amado hermano? Estoy hablando ahorita como un ejemplo. ¿Quién de los hombres? ¿Quién de los hombres se comprometería con una muchacha que simplemente le gusta coquetear con los hombres, pero no quiere nada en serio? ¿Quién de los hombres se comprometería con una chica así? ¿Quién?
Levanta la mano. Jessy, levanta la mano. No. Nadie. ¿Sí o no? ¿Amén que no? Nadie. Amén. Entonces, ¿por qué Dios tendría que comprometerse? Usé este ejemplo para que tú entiendas. ¿Por qué Dios tendría que tener un compromiso con alguien que solamente está coqueteando con Él y no quiere nada en serio con Él? ¿Qué obligación tiene Dios con esa persona? Mira. Amén. Entonces, ¿te das cuenta que el Dios que la Biblia nos describe es muy diferente al Dios de la imaginación del ser humano? Dice un muchacho, un ex amigo mío, el día de su boda, estábamos, te hablo de hace años, no conocía yo a Jesucristo, no era cristiano. El día de su boda, estábamos nosotros en la cantina. Y de allí su papá lo fue a sacar de la cantina, lo llevó ante el juez y lo casó. Al poco tiempo, el muchacho dejó a la mujer. Dice: es que yo no quiero nada con esa mujer. ¿Por qué mi padre me obligó a casarme con ella? ¿Funcionó la relación? No. Dios no quiere obligar a nadie. Dios no obliga a nadie a tener un compromiso con Él. Él nos da a nosotros la libertad de nosotros decidir si yo quiero un compromiso con Él, si yo quiero abrazar su evangelio, si yo quiero amar su palabra y si yo quiero realmente amarlo a Él. No coqueteemos, hermano. No juguemos con el amor de Dios. ¿Qué dice el muchacho cuando está enamorado o está enamorándose a la muchacha, a la chica? ¿Qué le dice? Se le pongo la palabra chica por los colombianos y los venezolanos. ¿Qué le dice a la muchacha? O la muchacha, ¿qué le dice al muchacho? No juegues con mi amor. Amén. ¿Sí o no? Amén, hermanos. ¿Qué dice? No juegues con mi amor. Y si Dios te dijera en esta noche: no juegues con mi amor. Amén. La cosa es seria. No juegues con el evangelio. No coquetees con el evangelio. Para ir terminando, hermano, en esto, hay personas, fíjese bien, que han jugado con Dios. John Lennon, en el año de 1966, él declaró públicamente y dijo: el cristianismo va a desaparecer muy rápidamente. El mensaje de Jesucristo es tan simple que yo soy más famoso que Jesucristo. Se quiso burlar de Dios. Después de que él declaró esa expresión, no mucho tiempo después lo mataron. ¿Cuál fue la causa? Quererse burlar de Dios. Esta mujer, una mujer que ganó el Nobel de la Paz, se me fue su nombre. Esa mujer declaró y dijo: la Biblia es el peor libro que yo he leído. Una semana después de que ella declaró, tuvo un accidente en su automóvil. El automóvil se encendió y ella murió calcinada en su asiento.
por burlarse de Dios. Hugo Chávez dijo: aborrezco a Israel, el cual es el pueblo de Dios, desde lo profundo de mis entrañas. Al año, Dios lo mató. El que construyó el Titanic dijo: este barco es tan fuerte y seguro que ni Dios mismo lo puede destruir. Y usted conoce la historia. ¿Qué pasó? Es que muchos hermanos, ¿verdad? Muchos juegan con Dios, juegan con la gracia, la misericordia de Dios, pensando que el juicio de Dios nunca va a llegar a sus vidas. Dice la palabra donde leímos: no juzguen nada antes de tiempo. A su tiempo el juicio llegará. Y si no ha llegado hasta ahorita, es porque Dios quiere tener o seguir teniendo misericordia de nosotros, para que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestras justicias y tengamos dominio propio y temamos a su palabra. Yo creo que Pablo le diría a Félix: ok, Félix, ¿me vas a dejar preso otros 2 años por quedar bien con los hombres? Está bien, no te preocupes, Félix. A su tiempo mi Dios te va a traer a juicio. A su tiempo Dios te llamará y te sacará todo esto que tú piensas que nada te va a suceder, que nada te va a pasar. Espérate tantito, porque llegará el tiempo donde tú estarás delante de la presencia de Dios. Dijo el Señor: no hay quien escape de mi mano. ¿Podrá el hombre huir y escapar de la presencia y del juicio de Dios? No podemos. Amén. Este ha sido el mensaje, hermano, para nuestras almas. Este ha sido, hermano, la palabra de Dios predicada por un hombre pecador a nuestros corazones. ¿Tú crees que porque yo soy el predicador, tú crees que a mí Dios no me confronta? Yo tengo más responsabilidad que cada uno de ustedes. Y me da pavor, me da miedo, hermano, muchas veces. Créeme, me da miedo hablar de su palabra, porque soy imperfecto, porque soy falto. Solamente digo: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Igual que de cada uno de mis hermanos.